Bueno, ¿cómo están todos? Buenas noches nuevamente. Estamos yo quien les habla, Efraín Freire y Crisia Sewisky, en estas conversaciones que le hemos puesto como título Charlando a tu lado, ¿sí? Y en esta ocasión vimos conveniente que también toquemos un tema bastante importante, ya hablando de adultos y adultos con el diagnóstico de autismo o del espectro del autismo. Entonces, el tema de hoy se va a llamar ¿Cómo ayudar en una terapia psicológica a los adultos autistas? ¿Sí? Yo creo que ese tema es bastante relevante, considerando que a veces se piensa que, bueno, el autismo se habla mucho de niños y del diagnóstico, de cómo evaluar a un niño, pero recordemos que ese niño después se hace adolescente y después se hace adulto, y hay un concepto importante, que hay ciertos rasgos, algunas características o condiciones que se van a conservar hasta la etapa de adulto. Y por otro lado es que ese paciente adulto que se ve en la consulta, en la terapia, en el consultorio, muchas veces, en primer lugar, no sabe que es autista y a veces se hace un diagnóstico, digamos, tardío, y otras veces sí lo sabe, pero tiene una condición o un problema que quiere resolver. Entonces, lo que vamos a hacer, Crisia y yo, es responder cuatro preguntas. Lo vamos a dividir así. Cuatro preguntas que consideramos relevantes y es en base a una publicación que se acaba de hacer, bastante reciente, que se trata de este tema, ¿sí? Entonces, bueno, yo voy a empezar las primeras dos, Crisia va a responder la tercera y yo voy a cerrar con la última. Y la primera pregunta que vamos a hacer es en relación a qué se debe tener en cuenta en la atención psicológica cuando vemos a un paciente adulto autista. Y la voy a responder de esta manera. Fíjense un dato importante. Alrededor de un 85% de las condiciones de autismo en niños se van a mantener en la etapa adulta. Fíjense esa cifra. O sea, las cosas que vemos en los niños que caracterizan el autismo, lo vamos a mantener igual durante toda su vida. Pero aquí es importante algo. Cuando se hace la atención a un paciente adulto autista, la primera parte, la primera base de todo es lograr una buena alianza terapéutica. Eso es una relación de confianza entre el profesional terapeuta con su paciente, que en este caso tiene esa condición de autismo. Eso es lo primero, ¿sí? Lo segundo es que hay que entender de que no todo autismo es igual. Aquí tenemos que ver un poquito de matices. Es un espectro del autismo, por lo tanto no podemos considerar o encasillar que el autismo va a ser siempre así. Por tanto, aquí la terapia es muy individual. El otro concepto es que no toda técnica de psicoterapia va a poder ser aplicada de la misma manera de un paciente, digamos, no autista, digamos que no tiene esa condición, con un paciente que sí lo es. Entonces aquí hay como un mensaje, ¿no?, de importancia a los que nos dedicamos a la salud mental, que es que se requiere una capacitación constante, considerando que este grupo de población con el diagnóstico de autismo, al parecer, y eso es lo que dicen las cifras, está en aumento. Entonces, todos los profesionales que queremos ayudar a pacientes necesitamos reconocer estos signos y este diagnóstico. Lo otro es que a veces el paciente que llega a un consultorio no sabe que tiene esa condición y se hace el diagnóstico por primera vez. Por lo tanto, ahí hay un punto que refuerce esa alianza, el poder identificar algunos patrones, algunas características de la persona, algunas tendencias, algunas formas de expresar o no las emociones. Podemos en conjunto llegar a un diagnóstico y explicárselo. Eso a veces para el paciente es bastante relevante si es que no estaba claro que podía tener esa condición. Otras veces el paciente ya sabe que lo tiene, pero viene con un problema. Ya sea, por ejemplo, hablamos de las comorbilidades o los otros problemas que puede tener el paciente autista, que es de repente la parte, por ejemplo, obsesiva, compulsiva. Hay una correlación entre el TOC y el autismo. Muchos pacientes con autismo también pueden ser, o de alguna manera fueron hiperactivos de chicos o inatentos, o sea, podemos también considerar eso. A veces, y no se escapa a lo que otra persona puede tener, ansiedad o depresión. Entonces hay que tener muy en cuenta estos aspectos para poderlo ayudar. Por lo tanto, quiero redondear este mensaje. La terapia debe ser muy individualizada. A veces la persona ya sabe su condición, a veces no.
y hay que ayudarlo que lo pueda entender, explicarle qué consiste esa condición es muy importante, ¿sí? Y bueno, yo que me quería quedar primero respondiendo esa primera pregunta con este mensaje, ¿no? Lo segundo es, la segunda pregunta es, ¿cuáles son los problemas más característicos que se observan de repente en un consultorio cuando vemos un paciente adulto con autismo? ¿Ya? Lo que más resalta generalmente es lo que le llaman inflexibilidad cognitiva. ¿Qué cosa es la inflexibilidad cognitiva? Es esa rigidez, como por ejemplo para cambiar de opinión o para cambiar algunos hábitos. El paciente con autismo normalmente siempre hace lo mismo, de la misma manera, es muy como protocolar, va más al análisis, ¿sí? Le gusta de alguna manera las cosas, digamos, más organizadas, él mismo tiene su propio orden y no le gusta que se lo alteren. Entonces hace que sean un poco más inflexibles que las personas no autistas. Eso es un punto relevante a poder trabajar muchas veces en terapia, ayudarlo a flexibilizar su vida. Otro de los puntos que trae la consulta es las frustraciones, o sea, estos pacientes le va a costar un poco más expresar emociones, identificar las emociones, por lo tanto hay que ayudarlo en el aspecto de educación emocional. Otro punto es que a veces les cuesta expresar lo que sienten, o si lo expresan con rabia, con disgusto, o sea, con emociones negativas. O a veces simplemente no expresan sus emociones. Hay como a veces de neutralidad frente a hechos que normalmente en otra persona le podría generar tristeza, digamos que alguna emoción fuerte. Eso se conoce más como una alexitimia, o sea, es la falta o la dificultad para poder mostrar emociones. Otros aspectos a veces vienen con problemas de, digamos, de aislamiento social, o sea, dificultad para hacer amigos, relacionarse desde el punto de vista laboral o social, o incluso a veces tienen uno o dos amigos, pero de alguna manera ellos quisieran abrirse un poco más, considerando que entienden que es necesario hacerlo, ¿sí? Y lo otro es que a veces ya vienen con algunos aspectos más de juegos psicológicos, y así lo llamo, como ellos asumen a veces una posición más de víctima, se pueden victimizar frente a cosas adversas o a limitaciones que ellos pueden tener, y ahí también hay que ayudarlos a salir de, digamos, de esa posición, de ese juego, ¿no? O sea, a evitar ponerse en ese peldaño que es la victimización. El último punto que a veces yo también observo en la consulta es que pueden ser a veces discriminados, separados, enjuiciados, o sea, criticados por los demás. Y eso también genera, obviamente, mucho desánimo, desaliento, se sienten como los raros, los extraños, los que no encajan. Y eso también puede ser un motivo de consulta, ¿sí? Y quería un poco sumerizar cuáles son lo que yo veo al menos en mi consultorio. La tercera pregunta la va a responder Crisia. Y bueno, aquí se la voy a leer y Crisia la responde. ¿Cómo se recomienda o cuál es la recomendación para poder intervenir psicológicamente a pacientes adultos con autismo? Adelante, Crisia. Bueno, para comenzar, tenemos que tomar en cuenta que las personas con autismo necesitan siempre que comencemos utilizando oraciones tal vez un poco más cortas, cosa que ellos pueden también entenderlas más, de una manera más sencilla, ¿no? Preguntar, en vez de de una pregunta muy general como el ¿cómo te sientes? Preguntar exactamente sobre los constructos que esta persona está trayendo a terapia. Utilizar una combinación de preguntas cerradas en lugar de preguntas abiertas para que también puedan ellos direccionarse y recapitular con frecuencia, ya que esto va a ayudarlos a no solamente recordar lo que están pasando en este momento, sino también poder guiarse ellos mismos en la terapia, ¿no? También puede ser bastante apropiado usar medios visuales, ¿no? Junto con la discusión, diagramas, mini formularios, incluso imágenes que ellos puedan ir viendo. Y siempre uno tiene que buscar tratar al paciente con autismo con mucha empatía, ya que es algo que él tiene que poder sentir que tiene esta conexión con el terapeuta, y eso también lo va a apoyar un poco a trabajar el autoconocimiento, que es poder entender qué es lo que está sintiendo a través de la conexión que tiene con la persona.
de acuerdo, de acuerdo. Y bueno, me toca a mí cerrar la última pregunta que tiene que ver con la empatía. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede primero empatizar? Y segundo, ¿cómo se puede enseñar a tener más empatía con los demás en el caso de pacientes adultos autistas? Esto es algo muy interesante y yo lo quería, digamos que a mí me resulta así, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer un poco más de link con la persona, yo le pregunto sobre los problemas que tiene con los ruidos. Por ejemplo, en el autismo hay una hipersensibilidad sensorial. Son personas que le molestan muchas veces los ruidos. O a veces tienen una hiposensibilidad, o sea, sienten menos. A veces no le gusta que los abracen, que les incomoda que los toquen, que los abracen. Entonces, por ejemplo, hablar de esos temas es bastante relevante porque se siente muy como que estás empatizando con ellos, ¿no? Y te lo cuentan y te dicen, mira, yo a veces evito tales reuniones, no voy a tales sitios, o escucho música bajito, o me molesta que prendan la radio o escuchar algún ruido fuerte en la calle, etc. Otras cosas que también eh, converso es que no todo lo que hacen de alguna manera tiene que ser corregido. Por ejemplo, en el autismo vamos a encontrar mucho de una adaptación a su condición congruente. Y eso hay que separarlo, por ejemplo, de conductas evitativas. Una conducta evitativa podría ser, por ejemplo, yo no salgo con mi amigo y es mi amigo, yo lo quiero, yo siento cosas muy buenas por él, pero yo no salgo mucho con él porque él le gusta ir a tal lugar y en ese lugar hay mucha gente, hay mucho ruido, por tanto yo no salgo con mi amigo. Eso sería una conducta evitativa porque estaríamos, digamos, aislándonos de algo importante que es la parte afectiva, amical, etcétera. Pero en cambio a veces los pacientes con autismo lo que hacen es una adaptación congruente. ¿Qué es una adaptación congruente? Que es, por ejemplo, yo elijo dónde voy, sí voy, pero me gusta elegir, ¿ok? Otra adaptación congruente puede ser, si a mí me llegan muchas invitaciones, me marean, me frustran, yo soy más selectivo, es más, ni siquiera a veces en el trabajo, por ejemplo, me invitan a lugares que va a haber mucha gente, a mí no me gusta eso, y yo de repente elijo, puedo ir a este y a este. Esa es una adaptación congruente, lo cual coincide y concuerda con la persona, y si se siente bien haciéndolo, pues adelante, ¿sí? Otro aspecto es cómo enseñarle a identificar emociones. Es un capítulo enorme del espectro de autismo. Normalmente podemos encontrar personas que les cuesta identificar emociones en las demás, otras veces sí las identifican, ¿sí? Tristeza, alegría, disgusto, cólera, pero no les dan tanta importancia. O sea, hay un aspecto de que, digamos, que restan importancia a lo que lo demás siente. Y aquí hay todo un trabajo que realizar, que yo lo considero como parte de un capítulo que es de educación emocional, ¿sí? Y por último, siempre recalco, la ayuda en estos pacientes debe ser individual. No todo paciente con autismo o adulto autista es igual al otro. Por lo tanto, hay que identificar algunos patrones, algunas condiciones y buscar de qué manera lo podemos ayudar con eso. Yo quería entonces quedar digamos, con esta idea. Espero que estas preguntas y estas respuestas que hemos dado entre Cris y yo hayan sido importantes para ustedes. Y siempre recordarles que para casos parecidos o condiciones de autismo, nos pueden buscar en la página de Atulado. La página de Atulado es www.atuladosalud.com, o también pueden whatsappearnos o llamarnos al teléfono celular 947-613-543. Encantado de poder ayudarnos en lo que ustedes gusten. Bueno, Hasta luego. entonces, cuídense mucho. Saludos. Saludos.